¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí con Alejandro Balaguer, un viejo amigo, un fotoperiodista y documentalista que está de paso por el Perú. El Perú es como una segunda parada obligatoria en su transcurso por el mundo. Alejandro vive en Panamá y ha tenido con nosotros los peruanos una relación vigorosa. Acá viven tus nietos, dos de tus nietos. Y mis hijos. Y tus hijos, ¿no? Así que Alejandro, un gusto volver a verte. Y te invitamos a esta conversación frente al mar de Chorrillos porque queremos saber qué ha sido de tu vida. Pero antes de eso, ciertamente, sobre todo para los más chicos, porque tú sabes que la memoria es ingrata y a veces los chicos no saben quiénes son los fundadores del conservacionismo peruano y de los fotoreportajes que tratan de impactar en lo social y lo ambiental como los que has hecho tú. Me interesa un poco hablar de tu vida, y comienzo y arranco diciendo que Balaguer, que Alejandro llegó al Perú en los años más candentes de una historia que queremos olvidar, la historia de la violencia política, ¿no? La historia, sí, en el 83, y eras un crío que se iniciaba en el fotoperiodismo y llegó a un país encendido por la violencia, ¿no? Bueno, la verdad que sí, y llegué en diciembre de 1983 y Lima en ese momento me recibe con el primer gran apagón, ¿no? De las bombas que ponía Sendero Luminoso en las torres de alta tensión, y así entro a Perú, a oscuras, y sin entender muy bien lo que pasaba, porque en realidad yo había salido de Argentina, como bien dices tú, como un joven fotoperiodista, ¿no? Y con unas ansias de conocer, digamos, esa América Latina profunda, pues las comunidades indígenas, ¿no? Los movimientos sociales que en ese momento sacudían a América Latina. Acordémonos que no solamente era Perú que en ese momento empezaba ya a verse, ¿no? La violencia de una manera dramática, sino también Centroamérica se estaba básicamente incendiando, ¿no? Por todo eso. Entonces América Latina estaba en un movimiento muy fuerte, Argentina con la dictadura, pues, ¿no? Bolivia con los movimientos sociales. Yo quería conocer eso. Y cuando llego aquí, ¿no? A Perú, pues en ese momento, tengo la suerte de que, siendo un joven fotoperiodista, tengo un encuentro con Enrique Sileri, ¡Oh, caramba! ¿no? Director de la revista Caretas, y creo que Sileri, con esa intuición que tenía, olió mi hambre que tenía. Ya. ¿No? Sileri y Caretas estaban a la vanguardia de un periodismo que trataba de hablar seriamente de lo que pasaba, ¿no? La época dorada del periodismo, digo yo, ¿no? Sí. Que ya no lo es, pero sí en ese momento el periodismo era algo importante, pues no, y Caretas estaba a la vanguardia, no solamente del periodismo de investigación en Perú, sino de América Latina. ¿Quiénes? ¿Qué periodistas recuerdas de esa jornada? Mira, a ver, te lo digo así, cuando Sileri me dijo, olió, ¿no? Mi hambre, y me dijo, tengo un puesto para ti. Yeah. Te voy a designar a la comisaría, me dice. La comisaría. La comisaría sí. La comandaba Gustavo Gorriti. Yeah. ¿No? Y Gustavo Gorriti y Sileri fueron, podría decir, mis maestros en el periodismo de investigación. Si bien yo salía de estudiar en la Argentina, era, viste, realmente en el campo es cuando uno realmente hace su maestría o su doctorado, pues, ¿no? Y a mí me tocó, bueno, ir a la comisaría con Gustavo Gorriti, con José González, con Laura Puertas, con Carlos Noriega, con Fernando Llovera, ¿no? Y eran momentos, sí, en que realmente, ¿no? O sea, las cosas quemaban. Yo básicamente vivía entre Ayacucho, el Alto Guayaga, pues, y era terrible en esos años, pues. Realmente fueron años muy locos, que no sé si ahora que ya tengo, digamos, más experiencia y tal vez un poco más de ecuanimidad que antes, no sé si volvería a repetir ciertas locuras que hicimos en aquellos años, pero eran locuras con una intención, en el fondo. No era solamente de informar. Teníamos la convicción de que teníamos en nuestras manos herramientas que podrían cambiar realidades y abrir los ojos de la gente y sobre todo abrir corazones, ¿no? Porque tú has comentado que mientras esto ocurría en los sitios que tú visitabas con este grupo de comisarios de la comisaría, en Lima la gente estaba con los ojos muy tapados y no quería aceptar que el país estaba desangrando, ¿no? Bueno, recordémonos que también, digamos, socialmente era diferente, pues, ¿no? O sea, luego de que empezó verdaderamente, ¿no? La llegada, la migración por la violencia del campo a la ciudad, que era lo que la clásica estrategia maoísta, que es desarrollar la guerra en el campo para generar un cordón básicamente en la ciudad para acogotar. Hasta ese momento básicamente no había o sea, la gente vivía en provincias, Lima seguía siendo como un apartheid, digamos, sí. Y no se quería ver la realidad. Cuando yo viajaba a Ayacucho y volvía de Ayacucho, la gente me decía,
no, pero ese es otro lugar, allá, es como si fuera otro planeta, otro país, ¿no? Y recién eso empezó a cambiar a principios de los 90, cuando verdaderamente se empezó a asfixiar a la ciudad con ese cordón de violencia y empezamos a recibir ya no los carros bombas en provincia y demás, sino a azotar la ciudad. Bueno, a mí me tocó primero ese primer momento, trabajé como 4 años en la revista Caretas, me tocaron muchas aventuras, pues desde la toma del Sexto, en fin, podríamos irnos realmente a una serie de aventuras muy periodísticas, muy locas, y luego de unos años me recluta la agencia Associated Press, la agencia AP, para ser su corresponsal para Perú y Ecuador. En realidad tú un corresponsal de guerra, eso es lo que eras, ¿no? Aquí era un corresponsal de guerra, y obviamente digamos, la chapa esa. Y los galones bien puestos. Y los galones bien puestos me empiezan a mandar a otras guerras, ¿no? Y cuando hablo de guerras no hablo de balas o de enfrentamientos convencionales. Guerra también es la lucha humanitaria contra el hambre, contra el abuso. Claro. Trabajé mucho en las minas de Bolivia y demás. He cubierto otros conflictos armados, un par de conflictos armados en Haití, en fin, en un montón de otros lados. Pero paralelamente, mientras todo eso sucedía, yo me daba el tiempo para, cuando tenía mis ratos libres, irme a la naturaleza, limpiar mi alma de tanto horror. Yo debo decir que para mí, yo creo que la naturaleza, irme a la naturaleza, observarla, fotografiarla, fue como el gran psicólogo que tu terapia. Limpió el alma, mi gran terapia. Fue tu psicoanalista natural. Y el primer psicoanalista lo encontré en el desierto peruano. Ya, así. En ese templo de la naturaleza, donde todo se limpia. Y ahí hago mi segundo libro. El primero fue Rostro de la Guerra, mi segundo libro fue El álbum de la arena, que fue sobre Paracas e Ica, los desiertos de Paracas e Ica. Y hiciste compatible el fulgor del periodismo muy activo de guerra con la naturaleza, ¿no? Y fuiste también mutando, cambiando de piel hacia una labor más de documentalista. Fue casi como una evolución. En realidad, yo me enfoqué en mi trabajo. Si bien sí ejercí el fotoperiodismo, yo me consideré siempre más un fotógrafo documentalista. Ya, bacán, sí. ¿Ves? Eso es clave. ¿Entiendes? Perdóname, llegó una época en que estaban cambiando los paradigmas, salíamos ya hacia un mundo multimedia, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿y a qué me refiero, no? Para aquellos que no entienden un poco esto de fotógrafo documentalista, era ir un poco más allá de la noticia y encontrar esas raíces estructurales y seguir volviendo a las comunidades. Y he seguido volviendo. He vuelto como 6 veces a Cutivirene desde los 90, cuando raptaron a más de 1000 ayánicas y demás. Y este año vuelvo a Cutivirene con mis niños, soldados, guerreros. De eso quiero hablar contigo dentro de un momento, porque Cutivirene es una marca registrada en tu trabajo. El genocidio ayánica ha sido descrito por tu cámara y por tu corazón de manera clarísimo, ¿no? Si quieres que vayamos para ese lado. Sí, vamos a hacer un... Tuve, tal vez no es justo decir la suerte, pero sí he tenido, ¿no?, la oportunidad, te diría, ¿no?, que a Cutivirene he llegado yo nada más. Y eran tiempos en que digamos, inclusive en Ayacucho también, en que no era fácil romper el cerco de las Fuerzas Armadas que no dejaban entrar a las zonas de emergencia. Cutivirene es un lugar sagrado de la cultura ayánica en la selva central, que en un momento de este conflicto armado se convierte en bastión de sendero. Exacto. Y ese pueblo, el pueblo ayánica, fue prácticamente devastado, ¿no? Y testigos de ese horrendo episodio son ustedes, los fotógrafos que valientemente ingresan a la zona, ¿no? Coincidentemente, en aquel entonces, mi primer viaje a Cutivirene, que es en el 91, llego allá y cuando ya voy llegando, recibimos descarga de morteros desde el lado contrario del valle del río N, que estaba tomado por sendero, y nos bombardeaban a la avioneta tratando de derribarla. Todo Cutivirene estaba atrincherado. Llegaban día a día docenas de indígenas que habían sido raptados por más de 10 años, Dios santo. Más de 1 millar, ¿no?, por sendero, y que fueron sus esclavos básicamente, y mujeres que eran esclavas sexuales, y niños que se convirtieron básicamente, ¿no?, en huestes de sendero. Iban llegando todos a Cutivirene y estaban siendo refugiados mientras recibíamos el ataque senderista, pues, ¿no? En ese momento forjé una relación muy importante que ha continuado a lo largo de los años. Lo paradójico, ¿no?, de todo esto es que, si bien he ido volviendo luego como fotógrafo de UNICEF, luego en expediciones y demás,
en este último tiempo de las redes sociales, que Claro, claro. estos niños con lanzas y flechas que salían a combatir, con 10 años, posteo esas fotos, digo que quiero volver nuevamente, y en menos de una semana todos esos niños guerreros, los de que estaban en la primera fila, aparecen y me dicen, yo soy el del yo soy el otro, y ya hemos quedado volver a Cutivirén este año o el año que viene para cerrar ese círculo, pues hacer un documental, un libro, pues no, y volver con los niños, mis niños guerreros que ya son padres de familia, uno es policía, otro es prefecto, otro es agricultor y demás. Pues. O sea, han dejado atrás esos años horribles y a eso me refiero con la fotografía documental. Que no es ir solamente por arriba, sino escarbar un poco más y seguir adelante. Pues, ¿no? En una charla TED tú hablas de eso, ¿no? Cómo la fotografía, el documentalismo, lo que haces tú, puede sacarnos de esta actitud tan siglo XXI de estar preocupados por lo banal y en las redes viendo que el mundo se destruye y no tomar acción, ¿no? A mí me preocupa mucho lo que estamos viendo últimamente, pues si nos vamos para ese lado, podemos volver después a la naturaleza, sí. Pero sí creo que vale la pena una reflexión. Es que con los años he ido aprendiendo, desde las épocas que fotografiaba horrores, y que la gente primero se horrorizaba y veía, y después la reacción era, no, paso la página porque esto me hace daño. Lo mismo está pasando con las masacres y el genocidio de Gaza. Ya. Lo vemos en vivo y en directo, nos horrorizamos, pero tiene la misma importancia al final que un meme, pues, ¿no? Claro. Entonces, me preocupa mucho este negacionismo repotenciado que va ganando la humanidad, que cada vez se aleja más. Es como la película de Leonardo DiCaprio, esa de que viene el cometa, sí, ¿no? sí. Y que nadie quiere ver para arriba, claro. Y el cometa va a estallar en la Tierra. Entonces, el ser humano es negacionista, creo que por esencia, pues, ¿no? Y creo que la labor de nosotros, de los que hacemos esto, es un poco ir tratando de romper eso. Porque mientras no rompamos eso, van a seguir ocurriendo horrores como los que estamos viendo ahora, pues. Sí, O sea, con un retroceso humanitario que jamás me imaginé que iba a haber en estos tiempos. Volvamos hacia atrás, me he quedado en el desierto. ¿Es la época de Andes y mares o no? Mucho antes. Ya, mucho antes. Mucho antes, yo todavía estaba en la agencia Associated Press y cuando me podía escapar de las bombas, todavía en los 90s, hice un arreglo con en aquel entonces un conservacionista de la vieja escuela que se llamaba Felipe Benavides. Sí, claro. ¿No? Que tenía un lugar en Paracas, ¿no? Que lo llamaba, era el centro de una organización que se llamaba Prodena, todavía no era un lugar ahora que es de bungalows y demás, y él me dio un espacio para que yo pudiera ir, fotografiar Paracas con la intención de hacer un libro que salió, pues finalmente. Y es en ese momento, en ese encuentro con el desierto, de meterme adentro de esas pampas solitarias, como digo, de ese templo de la naturaleza, donde la belleza, esos contrastes entre la vida y la muerte son tan poderosos, que yo sentí que empezaba a estar un poco más ligero desde adentro. ¿Ves? Y que te estaba llamando la naturaleza. Y mira qué paradójico, ¿no? Porque años después de haber entrado ya en el mundo editorial, hacer revistas de Perú, libros y todo eso, cuando ya me fui de las noticias y ya había pasado por UNICEF, como fotógrafo también de la niñez en América Latina y demás, me llama Gustavo Gorriti nuevamente para empezar a hacer periodismo televisivo. Un programa que se llamó Periodistas, la verdad de los hechos. Que él lo conducía, me parece. Él lo conducía. Sí. Y yo me dice, ven a hacer tu periodismo de clorofila, me dice. Qué buena. Y me dice, ¿y cuándo vas a empezar a hacer periodismo de verdad? Me dice, en aquel entonces, pues, ¿no? Y yo le dije, espérate un ratito nomás. Y hoy día, la clorofila, que es guión agua, guión medio ambiente, guión cambio climático, son las nuevas guerras del futuro. O sea que es un gran círculo que estamos dando. Lo social es directamente transversal al mundo natural. Y ahí das el salto a las expediciones. A las expediciones, ¿no? Que son notables, claro. Me asocio con Walter Bush. Sí. Y empezamos a hacer primero Bosques de la Frontera, que recorrimos toda la línea de frontera. Y lo que le digo a Walter, mira, vamos a hacer algo, le digo, ¿no? Yo venía con todo el chip Associated Press, que era transmitir fotografías por satélite y todo eso. Mira, lo que podemos hacer, le digo, es hagamos nuestras expediciones y cubramos nuestras propias expediciones mandando reportes satelitales a los medios que quieran ver este grupo de locos que se están haciendo. Nadie hacía eso por aquí, nadie era no solamente nadie por aquí. Al año siguiente que hicimos este intento, que fue muy bueno, porque recorrimos toda la línea de frontera entre Perú y Ecuador después de la guerra, y dimos a conocer, contrariamente a lo que decía Fujimori, que eso era un territorio
vírgenes y demás, que ahí existían pueblos milenarios, como los Aguajún y los Guambise y demás. Al año siguiente que hacemos esta experiencia, ¿no?, de transmitir y demás, la National Geographic hace lo mismo, por primera vez nosotros lo habíamos ganado, haciendo una expedición épica que recorren todo África caminando y transmitiendo fotografías Ya, de la misma manera. mira tú, se habían adelantado ustedes. Nos habíamos adelantado, inclusive en lo tecnológico, porque tuve que recurrir a la gente de la Marina de Guerra de Perú para que me acondicionara un transmisor satelital a la MAC, que no tenía conector y demás, y ellos hacen todo un sancocho y finalmente logramos hacer eso. Hicimos otras expediciones más, como por ejemplo la de vuelo milenario. Ya, claro. Volamos en globo aerostático, sí, también sí, transmitiendo. Ahí ya nos dividimos, Walter se fue por su lado de libros y yo me quedé muy enganchado en el documentalismo. Empecé a estudiar documental y ya con la llegada de la televisión, con Gustavo Gorriti y demás, yo sabía que además de, sin dejar digamos, el fotoperiodismo, el periodismo, la prensa escrita y demás, me iba a dedicar a complementar esa visión y a hacer documentales y crear una estrategia de 360 grados donde muchos productos comunicacionales, llámense exhibiciones, reportajes, documentales, programas de televisión, en alianza, pues, ¿no es cierto?, y tratando un mismo tema, pues empezaban a elevar el nivel, digamos, de desinformación que había en la opinión pública. Ya. Y ese es el momento, me imagino, en que empiezas a ver no solamente al Perú, sino al continente como un destino para tu trabajo, y luego sales a Panamá. Siempre lo he visto de alguna manera, porque acuérdate que yo en ese entonces ya tenía dos patrias, y la verdad que siempre me sentí despojado del nacionalismo, de lo que es la bandera, los himnos y demás. Acuérdate que yo vengo de una frustración muy grande, de ser un joven idealista en una Argentina donde había desaparecidos y donde nos mentían, que vivíamos en una sociedad nazi básicamente, y que no sabíamos que vivíamos en una sociedad nazi, al igual que el holocausto de los judíos que no se sabía. En Argentina recién hacia el final se conocía lo de los desaparecidos, y sobre todo un muchacho de 18 o 20 años como yo, pues no, en ese momento, entonces yo rompí lazos de ese concepto tradicional de patria. Para mí la patria empezó a ser los amigos, la familia. Entonces yo, digamos, yo viví varias vidas en Perú, muchas más vidas que en Argentina. O sea, y si bien ahora, como bien dices tú, pues migré y me fui para Panamá y tuve una mirada más latinoamericanista. Claro, claro. ¿No? Esta es mi tierra. Ya, qué chévere. Claro, acá están tus historias, tus hijos, tus nietos. Sí, pero Panamá ha sido también un eslabón importante en la cadena de tu vida, ¿no? Yo creo que, a ver, hay un elemento inesperado. Cuando nos separamos con Walter, a mí me contacta en aquel momento el Instituto Antártico Peruano para hacer una serie de expediciones a la Antártida. Ya. Voy 3 veces a la Antártida y desde la Antártida con mi transmisor y demás mandaba todos los días los reportes desde el barco y todo eso. Y llega a los oídos de National Geographic en español y en la sección de noticias ponen una foto mía transmitiendo desde el Humboldt y demás y contando la historia de este periodista loco que estaba transmitiendo y todo eso. Eso llega, esa revista llega a las manos de la junta directiva de la Fundación Avina y la Fundación Avina me llama y me dice: queremos financiar tus proyectos, ¿no es cierto?, comunicacionales. Y empiezo a hacer entonces un par de expediciones locas acá. Una se llamó Ballenas Libres y otra Costas Libres. En asociación también con otras, con Tim en aquel momento, en fin, con varios. Con Lucho Veró. Con Lucho Veró nos vamos, pues, a hacer Costas Libres y todo eso. Y salió tan lindo todo eso que en un momento me llama el patriarca, digamos, de la Fundación Avina, un billonario suizo, pues, ¿no? Y me dice, Alejandro, en Panamá hay un tema importante que nosotros queremos trabajar, que es que el segundo sitio de biodiversidad marina del planeta Tierra, ¿no?, con un 80% de bosques tropicales vírgenes intactos, la isla Coiba, el archipiélago de Coiba, está a punto de convertirse en un Cancún, me dice. Entonces queremos que vayas allá, les abras los ojos a los panameños con una campaña y que trates de formar en la misma estrategia tuya a comunicadores de allá. Un proyecto de Avina. ¿Ya? Cuando trato de encontrar comunicadores, la verdad te digo que nadie entendía nada, le estaba hablando chino. Todo el mundo era el mundo tradicional, el periodismo de
de televisión o de medios escritos y nadie entiende chino lo que le digo. Entonces hablo con Avina y me dice, le digo, lo voy a hacer yo. Y en 3 meses bombardeamos el país, un país muy chiquito. Sí. En ese momento 3,5 millones de habitantes, en asociación con los medios, entonces todos nuestros contenidos salían por todos lados y el panameño no sabía lo que iba a perder. Ya. No conocían Coiba. Coiba se conocía porque había sido una prisión durante 100 Claro, años. pero no conocían su riqueza en biodiversidad. No, cuando empezamos a mostrar eso, que las ballenas, que esto que diga, ¿no? Es tan fuerte la cosa, ¿no? Que el panameño empieza a decir, yo quiero conservar esto. Coiba además es un especial que publicamos en Viajeros con la pluma y las fotos tuyas, Sí, Alejandro. de ese tiempo. Sí, en ese tiempo, claro. Final de la historia y comienzo de otra, pues. Final de la historia es que logramos detener la cancunización Exacto. y lo logramos convertir en un sitio de patrimonio de la humanidad. Con la fuerza de las comunicaciones, Ya. en alianza obviamente con las organizaciones que hicieron su palanca. Claro. Y ahí fundas tu oficina, Se terminó el proyecto. Ya, ya. Se terminó el proyecto, vísperas de tomarme mi avión, el hijo De regreso acá a Perú. regreso a Perú, a mi organización Andes Sin Mares, a seguir Ya. mis cosas en Perú, mi vida en Perú. Y en ese momento tenía 43 años, estaba en un momento como de Como cambio, todo, claro, como todo, dando vueltas. de reformatear un poco de todo, ¿no? La vida personal y la vida profesional, pues no. Trabajaba con mi amigo Gabriel Herrera, Que está aquí. detrás de la cámara. Que me habla maravilla siempre de ti y que te quiere y nos queremos pues de manera entrañable, ¿no? Así es. Entonces, el hijo de Patriarca me dice, ¿sabes qué, Alejandro? Si con tan poco hicimos tanto, ¿por qué no te quedas? Hacemos una organización acá. Miércoles. No te vas a preocupar de la plata. Miércoles. Vas a tener una billetera abierta, pues, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de trabajar desde Panamá para América Latina. Yo cuando escuché eso dije, Papá Noel existe y es suizo. Porque uno viene, viste, en la vida arrastrando un carro empujando un coche que no arranca. Contrata a quien quieras, ¿no es cierto? Al mejor y demás. Y así nace Fundación Albatros. Ya llevamos 23 años de Fundación Albatros. Qué bestia. Que es potente, que es fuerte y que ha pasado por turbulencias también, pero que ha hecho cosas notables. En Panamá, digamos, como que somos un referente muy importante. Y en Centroamérica en general, ¿no? Sí. Panamá y Centroamérica. Actualmente hemos hecho mucho, hemos hecho más de 200 programas de televisión. Actualmente, mira qué interesante, me voy a ir ahora, voy a pegar un salto. Está bien, es bueno eso. Sí, es bueno ver un poco la evolución, y si quieres después vamos para atrás. En los últimos 3 años hicimos un experimento, me reuní con una persona muy adinerada ya, que es dueño del canal de televisión más importante y de Copa Airlines, ¿no? Ya. A mí me conocía, ¿no? Producto un poco de la relación que había con los suizos y demás en ese mundo, pues el mundo de la gente adinerada, pues, ¿no? Y le digo que tengo la intención de volver a hacer un programa de televisión, pero con otro formato, un formato un poco más dinámico, más ágil, de documentales de viaje en busca de miradas de esperanza hacia la naturaleza. Y me dice, eso me interesa, me dice. Me llama a la semana y me dice, mira, he hablado con mi gerente general de TVN y vamos a hacer un ensayo. Lo vamos a poner los domingos a las 7 de la noche después del noticiero estelar. Super prime time. Primer programa al aire. El rating más alto de la semana. No me digas, claro. Sobre telenovelas, sobre todo. ¿Pero qué? ¿Y cuál es el tema de ese primer programa tuyo? Era una expedición de salvataje de la extinción de las tortugas marinas. Claro. Y nos vamos con imágenes submarinas, los biólogos yendo, marcando tortugas. Con toda tu experiencia de documentalista. Pues. Segundo programa, ballenas. Tercer programa, tiburones y ballenas. Cuarto programa, jaguares. Quinto programa, quetzales. Le metimos toda la artillería pesada, digamos, todos los más sexys. ¿Ya? Se me estaba acabando ya la artillería. Ya. Los 6 primeros programas, que son la primera temporada, arrasó con el rating nacional. Así. No bajamos el rating en toda la temporada. Qué buena noticia para la naturaleza, que los panameños querían ver su país y conocerlo. Pero conocerlo no desde la mirada inquisidora, de decir, mira, estamos destruyendo esto, acabando con los bosques, sino desde la mirada de esperanza, lo que todavía es bello. Como dice Dostoyevsky, solo la belleza podrá salvar este mundo. Pero aparte de hacer televisión y estas cosas que estás comentando, también has ingresado al tema de la museografía, por llamarlo de alguna manera. Que, mira, a ver, cuando hacíamos todas estas yo las llamo campañas más que programas, porque son claro, campañas, ¿no? Sobre temas de medio ambiente.
siempre las complementábamos con nuestras exhibiciones fotográficas itinerantes, con componentes, digamos, de realidad aumentada, cosas, videos, en fin, siempre tratando de innovar un poco, pues, ¿no? Entonces, siempre que poníamos, por ejemplo, esta temporada, la acompañábamos con una exhibición itinerante, con un paquete de artículos, hasta libros para niños. Entonces, cuando hacíamos todos estos programas, lo que buscábamos de alguna manera también era complementarlos en aquella estrategia antigua de los 360 grados que yo te había mencionado, con otros productos comunicacionales que perduran en la memoria de la gente y que son inspiradores. Por ejemplo, empezamos a hacer estas exhibiciones, ¿no?, de gran formato y demás, con elementos de realidad aumentada, de videos y demás, ¿ya?, que lo poníamos no en las galerías, que yo digo es un buen lugar para ir a hablar con amigos o tomar vino barato gratis, ¿no? Sino lo poníamos en aeropuertos, terminales de transporte, malls, pues, ¿no?, plazas donde hay mucha gente, en esos lugares donde no hay que esperar que la gente vaya, sino que se topen directamente con esos contenidos. Entonces, básicamente la gente se empieza, en este lenguaje transmedia, a apropiar del tema y a reconstruirlo, decir, yo eso lo vi en televisión, después lo ven en el mall, oye, mira, pero esta foto es lo mismo que vieron allá. Claro, y hace sinapsis, pues, ¿no? Y se empiezan ya a interesar en el tema, pues, ¿no? Entonces, llega el punto en que viene una oportunidad de hacer un centro de visitantes para Coiba, que era para Coiba, para el archipiélago de Coiba. Parte de nuestra historia, sí, de nuestro origen, pues, ¿no? Y hacemos este centro de interpretación que gustó mucho, que reunía de alguna manera todos los productos que independientemente fuimos haciendo por campañas. Es decir, un centro de interpretación o centro de visitantes es básicamente tiene un guión curatorial, un guión museográfico y un circuito donde la gente, antes de conocer el área protegida, mira la foto, ve los núcleos temáticos, ve las infografías, ve los videos y ya sabe dónde está parado y por lo tanto qué es lo que va a ver, ¿no? Entonces empezamos en esa línea. Actualmente estamos haciendo 3 centros de interpretación más. Así. ¿Sí? Aparte del de Coiba. Ya lo hicimos el de Coiba. El de Coiba ya está montado y a partir de esa buena experiencia, pues, ¿no?, hacemos una alianza con el Ministerio de Ambiente, ¿no?, y nos dicen, mira, tenemos 133 áreas protegidas en Panamá. ¿Eso hay en Panamá? 133. Acá hay 78 ANPs. Siendo un país infinitamente más grande, ¿no? Bueno, para darte una idea, digamos, si ves el mapa, Panamá es la mitad de lo que es Uruguay. Dios santo. Y tiene 133 áreas protegidas, ¿ya? Y el único centro de visitantes que tenemos es el de Coiba, el que he dicho yo, pues. Con tu firma, con Albatros Media, con Fundación Albatros. Somos un equipo, pues, ¿no? Yo lo dirijo, pero somos un equipo. Entonces me dicen, ¿sabes qué, Alejandro? Queremos hacer centros de visitantes, necesitamos hacer esto, es importantísimo. Justamente vino una nueva sangre en el ministerio, el ministro actual ha sido el fundador de la primera ONG conservacionista de Panamá, Juan Carlos Navarro, que con buena visión dice, mira, tenemos en septiembre del 2027 Congreso de Parques Nacionales, el Congreso Mundial de Parques Nacionales en Panamá, y queremos tener la mayor cantidad de centros de visitantes que podamos. Entonces entramos en esa línea, ¿no? Obviamente un poco actualizarse, para mí fue como volver nuevamente con el mismo entusiasmo. Yo creo que nunca lo he perdido, pues, ¿no? De cuando era estudiante, porque me puse a estudiar museografía con un poco más de, digamos, de profundidad, ¿no? Y ahora estamos, digamos, haciendo todo este conjunto, ¿no?, todavía de los programas documentales y microvideos y etcétera, y los centros de interpretación. Eso me queda muy claro, o sea, la palabra reciclarse es un poco fea, ¿no? Pero tú has tratado, y lo has hecho bien, siempre de reinventarte, ¿no? Y de no hacerle caso a esta oleada de los influencers y las tecnologías, sino ser fiel a un tema que manejas muy bien y que es lo apropiado, digamos, lo transmedia, lo multimedia. No me gusta la nueva, o sea, digamos, no le digo no a los influencers, ¿no? O sea, me encantaría tener buenos influencers y no influencers que hablen, como dicen en Panamá, hablen paja, pues, ¿no? ¿Entiendes? O que se la pasen haciendo memes, o que sea un culto al ego. Al ego o a la belleza particular física. Pues, ¿no? Sí hay buenos influencers. De hecho, nosotros nacimos con buenos influencers, Jacques Cousteau, Carl Sagan y más. Ellos eran. Influencers de la época, ¿no? En cuanto a reinventarse, yo creo que siento que no me he reinventado, pues siento que de alguna manera ha sido una evolución de no quedarte, digamos, en el fotoperiodismo nada más, porque todo era mucho más amplio, pues, ¿no?
Y creo que de alguna forma, el secreto, hay varios secretos. Uno es, hay que hacer lo que te apasiona. ¿Ya? Y a pesar de que la vida te ponga trabas y muros y demás, persistir en lo que te apasiona, porque los malos tiempos van a venir siempre. Ajá. Pero si uno persiste y sigue sus sueños, siempre y cuando obviamente la vida no te juega ciertas pasadas que no quieres yo creo que ahí hay una clave. Esa es una, pues, ¿no? Persistir, ¿no? Creo que en la persistencia de ir detrás de lo que a uno lo apasiona es el secreto para mantener la llama viva. Porque yo te juro, y Willy, yo sé que tú valoras lo que yo te digo, yo siento la misma pasión y el mismo entusiasmo de cuando tenía 24 años. No ha bajado eso. Está bacán. En los últimos 3 meses, en mi casa casi no me ven, porque hemos estado produciendo esta campaña que se llama Nuestros Parques Nacionales, una nueva temporada de Voces de la Naturaleza, donde he estado 20 días en el campo cada mes. He estado 10 días en casa y 20 días en el campo, caminando 15 kilómetros, claro, 10 kilómetros diarios, yendo a buscar águilas arpías, yendo a buscar jaguares y demás. Y yo te digo una cosa, eso no quiere decir que el cuerpo no me duela, me duele muchísimo, claro. No le doy bola a los dolores, pero creo que la llama es lo que me mantiene avanzando. Entonces yo lo que le puedo decir a los jóvenes, ¿no?, que a veces se sienten frustrados, es que tienen que buscar su propia estrategia y su propia salida, porque los medios no le van a dar la respuesta. Y tú lo sabes perfectamente. Sí, claro. Viajeros no es solamente una revista, tienes el formato este que estamos viendo ahora, pues tienes otras cosas. Y la misma llama, hermano, con Gabriel, contigo, con una generación, él es más joven que nosotros, que prendió la llama y no ha permitido que se apague, porque a veces los vientos tratan de hacerla nada, ¿no? Entonces yo creo que tal vez un poco esta apatía generalizada que veo en la juventud, a diferencia de nuestros años, es que nosotros también hemos sido un poco culpables de eso. Porque tal vez hemos querido hacerle la vida más fácil a nuestros hijos que lo que tuvimos que luchar nosotros. Para mí no fue fácil llegar hasta acá. Fue dificilísimo, pues. Ya que se me abran las puertas del periodismo y todo eso, fue durísimo. Nosotros hemos querido de alguna manera facilitar un poco más las cosas y creo que puede tener sus pros pero también sus contras eso, ¿no? Entonces yo lo que siempre le digo a los jóvenes es persigan sus sueños, ¿no? Sigan con persistencia, busquen otras fórmulas, no se queden con las fórmulas preestablecidas. Mira, te cuento una anécdota, ¿no? Ahora que me vino a la memoria, pues. Hace unos 10 años atrás, en las épocas esas que viniste a Panamá a hablar sobre la Amazonía, para Al Natural, tu programa icónico. Icónico, pues, ¿no? Ese lo transmitíamos en 764 canales de televisión de América Latina. Lo entregábamos gratuitamente, ¿no? Entonces, ganamos un premio muy prestigioso, europeo, que se llama Telenatura. Telenatura era un premio de la Universidad de Navarra, pues, ¿no?, que tenía una facultad muy prestigiosa, audiovisual, ¿no?, y tenía varias categorías. Nosotros ganamos 2 categorías con un reportaje documental que se llamaba Los Pueblos Solares Andinos, que eran, bueno, en fin, pueblos de los Andes argentinos, pues, ¿no?, que habían optado por una serie de tecnologías solares y habían reducido la deforestación, en fin, una historia de éxito, pues, ¿no? Y ahora, cuando me toca dar las palabras, antes que yo, habían pasado directores realmente de renombre que habían ganado las categorías de ficción y bla, y bla, y bla. Yo era el único latinoamericano que había ahí. Es más, el único americano, porque no había ni siquiera un gringo, pues, ¿ya?, que había ganado. Y todos los discursos que escuché tenían un común denominador, que todos los productores y directores se quejaban por la poca vitrina que tenían para sus producciones. Y cuando entré yo a hablar, humildemente les digo, bueno, lo que yo puedo decir con humildad es que nosotros, estos pueblos solares andinos se han visto en más de 764 televisoras en horario estelar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido la fórmula? Es no vender a quien no puede comprar, sino buscar otros que puedan pagar las cuentas y distribuir gratuitamente, pues. Claro. ¿Ya? Democratizar también, sí, podrían hablar. Porque es eso, entonces, ahí había una forma que nosotros que habíamos cambiado, es decir, yo no puedo ir a pedirle, tal vez, en aquel momento, a Panamericana Televisión o a Canal 2, hey, cómprame un documental que hemos estado 4 años filmando ballenas con helicópteros y estas fueron mis cuentas. Jamás me lo van a pagar.
Sin embargo, si yo me asocio con organizaciones que tratan el tema y cada uno empieza a poner un poco y hacemos pachamanca, entre cada uno pone algo, ¿no es cierto?, en esa parrilla, digamos, terminamos ganando todos. Y de eso se trata, básicamente. Bacán, Alejandro, qué bacán contigo y encontrarte como siempre, pues lleno de ideas y proyectos, ¿no?